Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con Por mi abandonado favorito. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Esta historia podría ser el sueño de cualquier fan enganchada a una novela con ansias de conocer a sus personajes favoritos. Nuestra protagonista terminó dentro de su novela favorita, como un personaje sin importancia llamada Estia, decidida a ver de cerca cómo se desarrollaba todo, sin interferir. Viendo de lejos a sus personajes favoritos, Helios, el príncipe, Diana con poderes curativos y el más amado de ella, Caelus, un marqués amigo de ambos, quien era partícipe del triángulo amoroso. Disfrutó a distancia de todo hasta que llegó el final de la historia, siendo feliz por Diana y Helios, y viendo cómo Caelus fue dejado de lado. Al principio, Estia creía que saldría de la novela al terminar la historia, pero no fue así. Se quedó más tiempo viendo cómo su más querido personaje sufría, hasta que un día se encontró con él. Ambos se escondieron ya que él estaba huyendo de sus sirvientes, así que Estia decidió llevarlo hasta su casa, pensando que estaría a salvo, y queriendo animarlo fue a comprar cosas para cocinar para él, pero al regresar se encontró con la escena más terrible. Caelus estaba en el piso, ya que por fin había terminado con su sufrimiento. Cosa que destrozó a Estia, quien suplicante fue al templo pidiendo a Dios le regresara a Caelus, cuando de repente despierta en su cama, justo el día de la boda de Helios y Diana, por lo que corre inmediatamente a la mansión de Caelus para detenerlo, llegando y entrando sin importarle nada, salvándolo al empujarlo, y cuando es cuestionada por sus acciones, ella termina proponiéndole matrimonio. Caelus, sin esperanzas ni emociones, acepta su propuesta, sorprendiéndola tanto a ella como a su mayordomo, Uros, quien, cuando están a solas, termina agradeciéndole por salvar a Caelus, y cuando le preguntó cómo sabía lo que estaba tramando, ella solo le dice que tiene la habilidad de ver el futuro, dejándolo sorprendido, más cuando le dijo algo que solo él sabía. Pero la verdad es que ella, antes de regresar, había leído todos los periódicos y noticias, así que conocía lo que pasaría, agregando que solo quería salvar a Caelus. Esa noche ella se quedó en la mansión, y a la mañana siguiente firmaron el contrato de matrimonio, siendo sacados de la habitación por Caelus, momento que Estia aprovechó para iniciar su plan, ya que quería que tanto Diana como Helios se arrepintieran de haber dejado de lado a Caelus. Fue al templo, donde al principio es tratada con desconfianza, pero cuando corroboran es la esposa de Caelus, cambiaron su actitud, y aún más cuando ella les pide que les regresen la región de Ilion, la cual había sido donada por Caelus para que Diana fuera mejor vista por el templo, por lo que al final tuvo que negociar con el sumo sacerdote, el cual terminó regresándole la región a regañadientes. Cuando Uros se enteró de esto, fue muy feliz, pero al día siguiente le notificó que Caelus quería hablar con ella. Primero le pregunta por su nombre y sus intenciones, a lo cual ella responde que es Estia, y le dice honestamente que detesta a Diana y Helios y que quiere ayudarlo para que no vuelva a atentar contra su vida. Caelus estaba desconfiado y, a pesar de lo que Uros le había mencionado, continuó su conversación diciéndole que Helios había escrito, dándole la carta que había escrito en respuesta, donde indicaba que sí era su esposa, cosa que hace muy feliz a Estia, pero aún así tenía que ir a verlos, por lo que las sirvientas y Uros ponen manos a la obra, y cuando por fin estuvo lista y llegó al palacio se encontró con ambos. Les entregó la carta, dejándolos confundidos. El príncipe empieza a cuestionar por qué quitarle la región al templo, pero ella los pone en su lugar. Además, les termina diciendo que ella tiene el don de ver el futuro, dándole una predicción, y todo esto más tarde se lo cuenta a Caelus, quien le agradece por lo que ha hecho e incluso le ofrece una recompensa, cosa que hace que su imaginación corra, pero al calmarse solo le pide una maestra, específicamente a Madame Armonía, ya que era una parte crucial de su plan, por lo que sabía era la única noble que apoyó a Diana. Por lo que al día siguiente ella habla con Uros para ponerse en contacto con Madame Armonía,
yendo a visitarla y conversando con ella, logrando convencerla de que la ayude, ya que su origen era humilde, y es la hija adoptiva de un varón, pero al ver que no le respondía le dice que si no puede no hay problema. Pero Madame Armonía solo le pregunta cómo se conocieron ella y Caelus, por lo que Hestia se inventa una historia que deja conmovida a Madame Armonía, quien acepta ser su maestra. Días después le informaron a Hestia que su profecía se cumplió, pero cuando le anuncian que Helios estaba de visita, ella salió corriendo a buscarlo porque no dejaría que molestaran a Caelus, llegando a su oficina donde junto con Uros se quedaron escuchando tras la puerta, hasta que un ruido hizo que entraran, viendo cómo Caelus se había lastimado su mano al romper la ventana, por lo que Hestia termina echando del lugar a Helios. Por suerte, la herida no era grave. Y cuando Caelus despertó, terminó asustando a Hestia. Él le cuenta lo que pasó, que le había dicho a Helios que intentó terminar con su vida, pero él trajo a colación a Diana, cosa que le molestó, mencionando que pensaba que si ellos eran felices, él podría estar en paz, pero ahora sabe que debe ser más honesto consigo mismo, agradeciéndole a Hestia. Mientras, Helios le estaba contando todo esto a Diana, la cual se preocupa, y ambos están decididos a investigar las intenciones de Hestia con Caelus. Días después, ella recibió la invitación a una fiesta de té por parte de la condesa Eringes, quien era una de las nobles que dirigía el ambiente social junto con Madame Armonía, por lo que estaba decidida a dejar una buena impresión. Madame Armonía le dice que la apoyará en todo lo que pueda, y el día de la fiesta todo termina saliendo bien. Incluso les cuenta la historia de cómo se conocieron ella y Caelus, dejándolas impresionadas. Además, termina poniéndolas de su lado, ya que las ayudará con el tema de la fiesta de té de Diana. Esa noche, ella, pese al cansancio, termina tomando su precioso diario, el cual contenía todas las notas que ella había hecho sobre el futuro, decidiendo cuál sería la profecía que usaría esta vez. Por lo que a la mañana siguiente le dice a Caelus que va a ver a Diana, cosa que ni lo inmuta, pero sí agrega que puede ir a verlo cuando ella quiera, sin necesidad de que le mande avisar con Uros, por lo que Hestia aprovecha para pedirle el anillo de diamante rosa. Sabía que era un regalo para Diana, por lo que le promete cuidarlo, pero Caelus lo toma y se lo termina regalando, cosa que la sorprende, pero continúa su camino mientras él observa marcharse, deseando que tenga éxito. Cuando fue a ver a Diana, Hestia mostraba campantemente el anillo y a pesar de que Diana fingía no importarle, ella sabía que lo había notado. Pero aún así sigue con su plan, revelándole una profecía de una intrusión enemiga al reino. A cambio de esta información le pidió le invitara a su fiesta de té, y a pesar de su sorpresa, queda en invitarla. Antes de que se retirara, Diana le termina preguntando por el anillo. Hestia se hace la tonta y finge que se dio cuenta de que su marido lo había comprado para Diana, cosa que la mortifica, por lo que Diana termina consolando a Hestia y marchándose después de eso. Esto deja satisfecha a Hestia, quien regresó a la mansión, yendo a ver a Caelus, quien le pregunta si en el futuro Diana es feliz. Hestia meditaba si contarle o no la verdad, porque no quería que volviera a caer por ella, pero decide decirle que Diana perderá sus poderes, agregando que ella también lo hará, pero que se encargará de todo antes de que estos desaparezcan, lo cual podría ser en menos de 2 años. En ese momento, Caelus le pide que se marche, y Hestia se queda preocupada de que vuelva a intentar terminar con su vida, cosa que no la deja descansar. Por lo que a la mañana siguiente, Madame Armonía nota esto, por lo que le pregunta qué pasó, contándole que Diana le dijo que el anillo que llevaba era un regalo para ella, cosa que sorprende a Madame Armonía, por lo que este agrega que tiene miedo de que ella intente separarlos, pero Madame Armonía le dice que no debe de preocuparse, que Diana no haría algo así, e incluso intentó salir a preguntarle a Diana, por lo que Hestia tuvo que detenerla, y la acompañó para que regresara a su casa. Cuando regresaba de dejarla, se encontró con Caelus, quien llevaba un ramo en las manos. Él, al ver cómo Hestia las miraba, se las termina regalando. Por suerte llegó Uros para explicar que él estaba haciendo arreglos florales, cosa que calma a Hestia y termina acompañándolo, ya que quería hablar con ella. Hestia estaba emocionada por ver las flores, cosa que hace que Caelus ría levemente, pero le termina preguntando por qué lo escogió a él. Si es que acaso juega un rol importante, aunque Hestia le termina diciendo que es su bias, dejando confundido a Caelus por la palabra.
Ella le dice, de forma muy redundante, que quiere decir que es su favorito. Y para calmarla, cambia de tema, preguntándole si ha considerado que al decir que pasará en el futuro, causa que éste cambie, agregando que si lo salvó porque era alguien importante. Estia le dice que sin importar que él esté o no, el futuro no cambiará, cosa que deprime a Kaelus, pensando que no es nadie. Pero Estia le explica que puede que no cambie el destino del mundo, pero sí puede cambiar el destino de una persona. Y termina diciéndole que ella lo necesita porque es su favorito, quedando toda roja cuando se da cuenta de que Uros estaba cerca, situación que hace reír a Kaelus. La risita de Kaelus dejó sorprendidos a Estia y a Uros, quien se terminó retirando junto con él, por lo que el resto del día Estia estuvo perdida en sus pensamientos recordando esa sonrisa, que sabía solo solía mostrarla cuando estaba con Diana. Pero se sorprende al llegar a su habitación y descubrir que estaba llena de flores. Todo esto fue trabajo de Uros, recordando que Kaelus le había dicho que le enviaría algunas. Quien vemos está pensativo en todo lo que había pasado. Al día siguiente, cuando Estia descubrió que Uros estaba enterrado entre papeles, lo rescató y terminó enterándose de que él se estaba haciendo cargo de todos los deberes de Kaelus, por lo que Uros aprovechó para insinuarle que ella se hiciera cargo de los asuntos de la señora de la casa. Al principio Estia pensaba que Kaelus no estaría de acuerdo, pero ante la súplica de Uros va a preguntarle, desapareciendo cuando se enteró de que estaba preparando té. Kaelus le había ofrecido una taza de té, pero Estia la terminó rechazando, aunque unos instantes después se arrepiente. Pero sin importar eso, Estia nota que Kaelus la observa como si fuera una criatura desconocida, pero considera que eso es mejor que su mirada fría habitual. Y cuando pudo regresar al tema de conversación, ella le cuenta que Uros estaba muy saturado de trabajo y le pidió que se hiciera cargo de una parte del trabajo. Sorprendida cuando Kaelus aceptó que lo hiciera, además de que le entrega una carta que había llegado por parte de Helios. Él le pedía reunirse con ella, por lo que le pregunta a Kaelus qué hacer, ya que no quiere ningún malentendido ni guardarse secretos, agregando que no le agrada estar con Helios, cosa que sorprende a Kaelus, e incluso lo hizo recordar cuando Diana le dijo que se quedaría con Helios, notando lo diferentes que son, mencionándole que lo mejor sería que se reuniera con él, ya que es muy insistente. Además, Kaelus le termina pidiendo que por favor lo llame por su nombre, cosa que Estia al principio no quiere hacer, pero después de mucho esfuerzo termina diciendo su nombre y sale corriendo del lugar. Como había accedido a reunirse con Helios, tuvo que soportar que fuera en su oficina, ya que los visitaba con una identidad diferente, y no debía de ser visto por los demás. Estia estaba muy molesta porque estaba husmeando por toda su oficina, mientras él se sorprendía al ver lo capaz que era para llevar los asuntos de Kaelus. Y cuando por fin se sentaron a tomar el té, Helios terminó preguntándole si usaría sus habilidades por el bien del imperio, cosa que ella ya sabía pasaría, y termina declinando la oferta, comenzando una batalla de voluntades entre ella y Helios, saliendo victoriosa. De repente notó cómo Helios escupió el té que estaba tomando, comentando que era tan malo como el que hacía Diana, y ella sin creerle lo terminó probando, confirmando ese hecho, pero sorprendida al escuchar que Helios le proponía hacer un acuerdo, por lo que Estia aprovecha para pedirle que le dé un título mayor a Kaelus, pero como era algo que no podía hacer él solo, Estia agrega que comprende la situación, complementando que por ahora aceptará un acuerdo firmado, el cual se llevará a cabo cuando las circunstancias sean las correctas, cosa que Helios termina aceptando marchándose del lugar, mientras Estia lo miraba partir pensando en que se encargaría de que todo salga como quiere. Cuando Estia recibió la información de la fiesta de té de Diana, fue a ver a la condesa Eringes, quien estaba complacida por su visita, y vemos que no está de acuerdo en cómo Diana ha llevado las cosas, recordando cómo ella había también hecho que Kaelus hiciera todo el papeleo, mientras Diana y Helios jugueteaban por el campo, por lo que le termina proponiendo un plan a la condesa Eringes, diciéndole que creará una oportunidad para que se vuelva más cercana a Diana, cosa que la condesa termina aceptando. Y después de esa reunión, Estia estaba feliz por lo que había logrado hasta ahora, decidiendo qué profecía darles
para poder ir a visitarlos al palacio. Y cuando lo hizo, fue a informarle a Caelus, quien estaba entretenido podando arbustos. Él le da a entender que no necesita informarle de cada cosa, por lo que Hestia piensa que tal vez al darle todos los detalles lo esté lastimando más al hacerle recordar a Diana, pero es sacada de sus pensamientos cuando Caelus se acercó, diciéndole que le había dicho que lo llamara por su nombre, ya que se había percatado de que lo llamaba Milord Caelus y bajo la presión que hizo, Hestia no tuvo más opción que llamarlo Caelus. Después de eso, Hestia le comentó la profecía. El emperador pronto caerá enfermo, cosa que lo deja perplejo, ya que Caelus consideraba al emperador su padre, ya que lo había criado cuando sus padres habían fallecido, por lo que decidió acompañarla al palacio. El ambiente dentro del carruaje era denso, ya que Hestia no sabía si era buena idea que fuera, porque no quería que volviera a recaer al ver a Diana. Caelus notó su preocupación y le dijo que no debía de preocuparse, que no es un niño que necesita ser cuidado, por lo que Hestia agrega que él puede hacer lo que quiera, que no quiere interferir con los sentimientos que él tenga, ya que solo tienen un acuerdo de 2 años, cosa que molesta un poco a Caelus, quien le termina diciendo que una vez termine sus asuntos en el palacio regrese, ya que él regresará cuando acabe con los suyos. Dentro del palacio, Hestia estaba decidida a acabar rápido con sus asuntos para ir a buscar a Caelus, pero de repente escuchó los cuchicheos de las sirvientas, descubriendo información útil sobre la discusión entre Diana y Madame Merope. Yéndose feliz, hasta que se encontró con Helios, quien la puso de muy mal humor, por lo que le soltó de golpe la noticia de que el emperador caería enfermo. Helios le preguntó si había más detalles, pero Hestia solo agregó que debía de tener a un médico a su lado para que fuera atendido inmediatamente cuando esto pasara. Por lo que Helios mandó llamar a su mayordomo para pedirle que llevara a Diana con el emperador, ya que ella podría sanarlo, pero Hestia lo impide, agregando que Caelus estaba con el emperador. En ese momento el mayordomo les termina informando que Diana iba de camino a la habitación del emperador con té, por lo que ambos salieron corriendo de la oficina, ya que Helios pensaba que el emperador caería enfermo por el té de Diana, y Hestia no quería que Caelus fuese a recaer al ver a Diana. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que ambos se habían encontrado en la entrada de la habitación del emperador. Justo cuando Caelus salía, vio cómo ambos agotados por la carrera lo observaban, por lo que Caelus toma la mano de Hestia para salir del lugar, mientras Helios se queda con Diana. En el camino, Hestia intentó animar a Caelus, pero este le recriminó sus palabras, por lo que ella, al ver su molestia, se disculpa. Y cuando llegaron a la mansión, Caelus inmediatamente se fue a encerrar a su habitación. Debido a esta situación, Hestia estaba ahogando sus penas en su balcón, hasta que de repente se da cuenta de que Caelus estaba del otro lado, y pensando que haría lo peor, salió corriendo a detenerlo. Pero para su sorpresa se encontró con Uros, quien le dijo que Caelus solo estaba tomando aire. Cuando él entró y vio a Hestia, le pidió a Uros que los dejara a solas, cosa que él hizo velozmente. Caelus se acercó a ella y le pidió una disculpa por su actitud de la tarde. Pero como él estaba tan cerca de ella, dejó de escuchar su conversación, meditando que él había visto hacer todo su show en el balcón. Pero cuando regresó a la realidad, Caelus le estaba invitando a tomar una copa de vino, cosa que terminó haciendo de un solo sorbo. Y al percatarse de la apariencia de Caelus, Hestia terminó estrellando su cabeza en la mesa para calmar su nerviosismo, preocupando a Caelus, quien se acercó a ver si estaba bien. Ella cambia el tema, preguntándole sobre su encuentro con Diana, y un poco arrepentida se autorregaña, aunque Caelus le termina contando lo que pasó, que ella había actuado como si nada hubiera pasado e incluso pensaba que nada de lo que hizo por ella valió la pena, pero Hestia lo detiene diciéndole que no es cierto, que es una persona que puede dar amor y que quiere y espera que un día encuentre a aquella persona que será capaz de devolverle todo ese amor. Pero al darse cuenta de que lo tenía tomado de la mano, rápidamente lo suelta y se despide, aunque sorpresivamente Caelus la detiene por un instante, dejándola ir sin decirle nada. Los días pasaron y Hestia moría de cansancio por todo lo que tenía que hacer, hasta que recordó que no había preparado un vestido para la fiesta de té, por lo que a la mañana siguiente fue a ver a Madame Armonía, pidiéndole ayuda ya que quería reformar un vestido, por lo que ella le termina presentando un sastre llamado Décima,
cuya apariencia es muy poco convencional, además de que era un plebeyo, cosa que no le importa a Hestia, quien termina hablando con él para ver lo que podían hacer con su vestido. Decima sale corriendo del lugar al recibir inspiración para crear bocetos, y mientras esperaban, Madame Armonía y Hestia se quedaron conversando hasta que él regresó con un montón de diseños, entre los cuales Hestia escogió uno que Decima decía no estaba terminado. Y cuando llegó el día de la fiesta, todos estaban atareados. Caelus no podía descansar, y al enterarse por Uros de que Hestia reformó uno de sus vestidos, quedó sorprendido. Hestia ya estaba lista y todos quedaron impresionados por el vestido. Ella estaba recordando lo que pasó ese día. Había visto las expresiones de Decima y Madame Armonía, por lo que les dijo que escogió ese diseño porque no quería parecer una novata en la sociedad, y que sabe que es muy simple, por lo que le sugirió poner incrustaciones de conchas marinas para darle brillo, y que parecieran joyas, cosa que resultó ser un éxito, por lo que Hestia felicitaba a Decima, mientras Caelus llegaba a la habitación, entregándole una bolsa con dinero, y retirándose sin decir más. Hestia sabía que él solo pensaba en Diana, pero se sorprendió cuando de repente él volteó y le dijo que le quedaba bien ese vestido. Y más tarde, Uros felicitaba a Caelus por lo que le dijo a Hestia, mientras ella ya había llegado al palacio, encontrándose con la condesa Eringes, quien ya había aceptado ser su aliada en esta ocasión. Y cuando Diana entró al salón, todo inició. Por suerte, todas terminaron sentadas en la misma mesa, y cuando llegaron los postres y el té, todo mundo se sorprendió, ya que eran demasiado simples para la ocasión. Hestia sabía que era un mensaje para los nobles, pero también sabía que no era la forma correcta de darlo, así que comenzó su plan, comentando que esos postres le recordaban a su vida cuando era una plebeya, pero no cree que los demás opinen lo mismo, ya que el salón estaba en silencio. Pero Diana, sin importarle nada, suelta su speech de «Soy un ejemplo y espero todos lo sigan», cosa que Hestia apoya, aunque de a gratis termina siendo atacada por Diana, que le comenta que eso también debería de aplicarse para su vestimenta. Comentario que molesta a Hestia, ya que Diana es la que está usando telas finas y joyas caras, y al ver la señal de la condesa Eringes, Hestia revela que su vestido es reformado, y que no son joyas, que son incrustaciones de conchas marinas. Además de que fue diseñado por un sastre de origen plebeyo, sorprendiendo a todos que al oír cómo la condesa Eringes comenta que reformará algunos de sus vestidos, cambian su opinión considerando la idea. Hestia veía que eso le molestó a Diana, ya que ella era la que quería lograr ese efecto en la sociedad, pero no fue así, ya que su plan había fracasado. Y por otro lado, la condesa Eringes trae a colación a Caelus en la conversación, provocando que Hestia lo usara para acorralar a Diana, recordándole el incidente de la caída de la familia Orcus, provocado por Caelus, dejándola entre la espada y la pared. Por suerte, fue rescatada por la misma condesa Eringes, y a Hestia no le quedó más que disculparse y retirarse momentáneamente, satisfecha porque todo su plan va como quiere. Hestia descansaba en el jardín, pero para su mala suerte terminó encontrándose con Helios, quien comenzó a discutir con ella, más cuando le tuvo que decir que se enfrentó con Diana, explicándole que fue debido a que quería recuperar el honor de su marido. Helios creía que solo estaba dando una excusa, preguntándole si realmente lo amaba, pero en ese momento ninguno se había percatado de que Caelus estaba escuchando. Él había ido al palacio por petición del emperador. Se habían reunido y estaban conversando de la nueva marquesa. Caelus había dejado impactado al emperador por todos los comentarios que hizo de Hestia, pero también el emperador lo dejó pensando en los sentimientos de Hestia por él. Aunque ahora, por azares del destino, estaba escuchando cómo Hestia le decía a Helios que sí lo amaba, e incluso escuchó la infinidad de cosas que le gustaban de él, cosa que dejó avergonzados a Helios y a Caelus, quien se terminó retirando, pensando que tal vez ella sí lo ame. Por otro lado, Hestia terminó regresando con Helios a la fiesta, viendo cómo él se convirtió en el soporte de Diana, y cuando todo terminó, se llevó la sorpresa de ver a Caelus esperándola, quien la invita a subir al carruaje llamándole cosa que la deja perdida en emoción. E incluso cuando llegaron a la mansión, Caelus se ofreció a ayudarla a bajar mientras le decía otra vez Sin entender por qué se comportaba así y sin darle mucha importancia, ella terminó flotando en una nube hacia su habitación, pensando que no dejará que nada malo le pase a Caelus,
y emocionada porque él la llama Es. Por otro lado, Helios estaba hablando con Diana, quien lucía consternada, ya que no sabía cómo actuar con respecto a lo de Caelus. Helios le sugirió perdonarlo, ya que sentía que había sido muy ingenuo, pensando que con el tiempo regresarían a ser amigos. Pero Diana se aferró a su falsa moralidad y principios, causando que Helios dejara el tema de lado. Al día siguiente, Hestia recibió una carta del palacio. Helios le pedía que se disculpara con Diana, cosa que hizo que se molestara. Y para calmarlo un poco, Uro se ofreció a llevarle una taza de café, y mientras él peleaba con la jefa de sirvientas para llevarle el café, ambos ven pasar corriendo a Hestia hacia la oficina de Caelus, quien al entrar quedó impactada al ver a Caelus en su modo pintor. Esa repentina visita fue a raíz de una carta de Madame Armonía, que decía que el templo estaba esparciendo rumores de ella, y pensando en cómo quitarle el poder al templo, se le ocurrió mejorar la higiene personal, para así disminuir a los enfermos que llegaban al templo pidiendo ayuda. Idea que le comenta Caelus, agregando que pondrá un negocio de jabones, que será para plebeyos, por lo que Caelus termina dándole una fábrica del territorio Ilion para que ponga en marcha su plan, e incluso le pide acompañarla, cosa que sorprende a Hestia, incluso causó que se alejara por un momento para meditarlo todo, y cuando Caelus se acercó a ella, ya que pensaba que le había incomodado la propuesta, Hestia le dice que sí quiere ir con él, y que actúa así porque se preocupa por su salud. Caelus le menciona que quiere callar los rumores de que está en cama, además le agradece por su buen trabajo. Pero cuando le dice que quiere ir en una semana, Hestia queda en shock, ya que primero tiene que disculparse con Diana. Pero antes de que Caelus cambie de opinión, ella decide terminar todos sus asuntos lo más rápido posible. Hestia había ido a ver a Diana y se disculpó por lo de la fiesta de té, y justo cuando se retiraba fue detenida por ella, quien le dijo que el emperador ya había caído enfermo, dejando entrever que tenía dudas, por lo que Hestia le pregunta si todo está bien con sus poderes. Diana se ofende diciendo que está bien, que no hay problema, pero Hestia le dice que solo estaba confirmando algunas cosas, confesándole que perderá sus poderes en 2 años, dejándola sorprendida. E incluso, cuando Hestia le dice que no sabe cómo decírselo a Helios, Diana la frena y le pide que no le diga nada, que ella misma lo hará, cosa que Hestia termina aceptando, retirándose dejando a Diana hundida en sus pensamientos, ya que sabía que todos la miraban mal por ser plebeya, y que eso había cambiado cuando Helios y Caelus le brindaron su apoyo, pensando que ahora todo se estaba desmoronando. Al día siguiente, Hestia estaba tratando de terminar todos los preparativos del viaje y casi empaca al médico en la maleta, pero cuando ya subieron al carruaje, no podía dejar de pensar en que en Ilion Caelus había hecho muchos recuerdos con Diana, pensando que tal vez sería malo para él, pero por otro lado, Caelus le comenta que tal vez no le guste el lugar, pero Hestia lo calma, pero por accidente termina diciendo la misma frase que una vez Diana le dijo, causando que el ambiente se pusiera denso. Por suerte, este cambió cuando se toparon con un bache, que terminó desacomodando el adorno de cabello de Hestia. Caelus se acercó a arreglarlo, pero otro bache complica la situación, dejándolos en una posición incómoda, pero sin más opción se quedaron así para no volver a tener otro accidente. Y en ese momento, Caelus le preguntó si es que su habilidad le mostró cuando él y Diana paseaban por Ilion. Ella aprovecha la oportunidad y se lo confirma, mientras pensaba que en el futuro debe de tener más cuidado de lo que dice. Y cuando llegaron, Hestia rápidamente se puso en pie y salió de ahí. Ambos habían llegado a la fábrica. Hestia estaba emocionada hasta que Caelus le preguntó si ya tenía al personal, cosa que no era así, ya que ninguno aceptó porque no les agradaba la idea de que hiciera jabones en masa, ya que lo consideraban un arte. Por lo que Caelus se ofrece a ayudarla, cosa que la sorprende y le alegra. A lo que Caelus agrega que qué tiene de malo que él quiera ayudar a su esposa, cosa que es escuchada por el guardia y el médico, quienes llegaban para avisarles que tenían una visita. Era el jefe de Ilion, quien entró saludando amablemente a Hestia, casi como si fuesen viejos amigos, sorprendiendo a Caelus, quien se une a ellos cuando el jefe le pregunta a qué han venido, por lo que él le dice que su esposa va a poner a funcionar esa fábrica, cosa que deja impresionada a Hestia, ya que la llamó su esposa. Después, ambos reunidos con el jefe revisan los avances del proyecto de la presa.
Caelus estaba revisando los documentos, pero se los terminó dando a Hestia ya que era su proyecto, viendo cómo ella los revisaba como una profesional, impresionado por sus habilidades. Y cuando el jefe le sugirió echar un vistazo, ya que el camino sería un paseo agradable, Hestia pensaba en rechazarlo, pero se sorprendió al oír cómo Caelus aceptaba la idea, pidiéndole a Hestia que lo acompañe. Hestia se sentía en medio de un sueño, pero como iba seguida por los otros tres, a pesar de que la apoyaban, estaba nerviosa, más cuando sabía cómo Caelus había pasado también tiempo ahí con Diana. De repente, él le pregunta si ella ya sabía que había estado ahí con Diana, a lo que Hestia le dice que sí, agregando que sabe lo importante que es ella para él y que debe de atesorar todos esos momentos, cosa que lo sorprende, pero de repente el discurso de Hestia es interrumpido por una ráfaga de viento que solo despeina a Hestia, causando que Caelus ría, pero termina acercándose a ella a arreglarle el cabello, mientras le agradece por todo lo que ha hecho por él. Él le hizo una coleta, aunque Hestia estaba pensando que sucedería otra cosa ya que estaba muy cerca, y ambos después de eso siguieron su camino, mientras Hestia pensaba que la meta en su vida era cuidar a Caelus. Cuando regresaron a la mansión, Hestia fue visitada por Madame Armonía, quien primero llegó por el chisme, ya que todos sabían que ambos fueron a Ilion. Pero Hestia le dice que fue por negocios, que al principio esos negocios iban mal, pero gracias a Caelus todo se puso en marcha, y después Madame Armonía le pide un favor, comentándole que Madame Merope se marchaba del palacio sin importar las súplicas del emperador y de Helios, y que todo eso fue a raíz de la fiesta de té que dio Diana, por lo que le termina pidiendo que le haga ver las cosas a Diana, ya que ella sería la única la que escuche. Madame Armonía ya lo había intentado, pero Diana estaba demasiado emocional, por lo que confía en que Hestia puede ayudarla. Por otro lado, Hestia no quería ayudarla, pero al notar que no le había dicho a Helios lo de su pérdida de poderes, decide ayudar a Madame Armonía. Por otro lado, en el palacio, Helios estaba cabizbajo, ya que la partida de Madame Merope es como perder a parte de su familia, ya que fue como su madre, pero sabe que todo es por Diana, y mientras meditaba en el jardín que Diana arregló para él, escucha a alguien que lo llama, viendo a Hestia parada atrás de él, causándole una decepción evidente, pero preguntándole por qué está ahí. Hestia no sabía si Diana sí le había dicho o no sobre la profecía, por lo que decide preguntarle sobre la salud del emperador, cosa que hace que él se ponga alerta, y Hestia confirma que aún no sabe la profecía. Así que le dice que se enteró por Diana que estaba aún enfermo, agregando que es extraño ya que ella lo está tratando y que le sorprende que no le haya dicho la profecía que le dijo ese día, pero se retira diciéndole que no se preocupe, que ella pronto se lo dirá y que también se sorprende de la partida de Madame Merope, a pesar de las súplicas del emperador y de él, agregando que parece que el dueño del palacio es otro, aunque termina disculpándose por el comentario tan descortés. Esto fue suficiente para dejar pensando a Helios, por lo que decide ir a ver a Diana, quien lo recibe como siempre. Pero en cuanto le pregunta si ha ido a sanar al emperador y ella se lo confirma, ve el cambio en su expresión, por lo que Diana decide calmarlo, diciéndole que no debe de preocuparse, que él pronto estará bien. Y para su suerte, ella es salvada por su sirvienta, quien le avisa de una reunión, decidiendo salir de ahí rápidamente, meditando en el camino que no le dirán nada de la profecía hasta que ésta suceda. Por otro lado, Helios no sabía qué pensar, estaba confundido y no tenía nadie a quien pedirle consejo, recordando y extrañando en ese momento a Caelus, quien estaba siempre a su lado para aconsejarlo. Por otro lado, Hestia recibió una carta de la condesa Eringes, quien le pedía consejo para acercarse más a Diana, por lo que ella termina respondiéndole. Pero cuando iba a enviar la carta, en el camino se topa con Caelus y Helios, quienes muy en contra de la opinión de Hestia se van a hablar en privado. Y tiempo después, ella se entera que Helios le ordenó que se reuniera con él en privado, porque tiene asuntos que discutir. Caelus, al ver cómo ella se molestaba por él, se sintió aliviado e incluso pudo reírse de cómo ella se estaba refiriendo a Helios, pero quedó sorprendido de que ella le pidiera acompañarlo. Así que tanto Hestia como el médico fueron con él a la casa de vacaciones de Helios, donde la reunión parecía ser más larga de lo que esperaba, preocupando a Hestia, y cuando Caelus salió, él estaba pálido, pero Helios se marchó viendo cómo Hestia se preocupaba por él. En ese momento, Caelus le preguntaba si es cierto que le pidió a Helios tierras y que lo convirtiera en duque, preguntándole si tiene alguna relación con Lady Letona.
En ese momento vemos que la conversación de Helios primero empezó con una disculpa, ya que no quería ordenarle nada a su amigo, pero Caelus se dirigía a él por su título, por lo que Helios se sintió solo y sin tener en quién confiar, a lo que Caelus le dice que el escoger si confiar o no depende de su voluntad, decidiendo retirarse en ese momento para poder ir con su esposa. Pero al oír cómo Caelus se refirió a Hestia, Helios suelta su veneno, dejándolo confundido, por lo que regresamos a las preguntas que Caelus le hacía a Hestia, quien después de autogolpearse para calmarse se queda a solas con Caelus, ya que no quiere dejar que el malentendido siga creciendo, explicándole todo. Pero él le pregunta cómo quiere que le crea sin pruebas, sugiriendo un juramento, cosa que Hestia termina haciendo, dándole un beso en la mano. Por lo que Caelus termina saliendo de ahí pensando que lo que le dijo a Helios también aplica con él. Mientras, Hestia avergonzada ya no sabía qué hacer. Pasaron varios días sin que se encontraran el uno con el otro, hasta que llegaron las muestras de los jabones, por lo que Hestia decidió ir a verlo, topándose con él sorpresivamente, y cuando pasó la vergüenza, decidieron conversar, eligiendo cuál sería la mejor opción de jabón. Hestia estaba feliz de que Caelus no la evitara mientras estaba pensando en lo tranquilo que parece estar después de ese día. Como necesitaban hacer promoción de los jabones, Hestia pensó en usar las obras de teatro, por lo que llamó a Helena y Pollux, las estrellas de ese mundo, y no tardó en darse cuenta que también había fangirls en ese mundo. Cuando los tres se reúnen, ellos terminan rechazando la oferta de Hestia, ya que ya tenían todo listo, pero al leer el contrato, el cual había llenado con la cantidad que Caelus le había dicho, ambos terminan firmando sin dudar. Después de eso, Hestia estaba muy atareada, pero aún así tuvo que ir a ver a Helios, quien la recibió amablemente, pero después le dice que no confía en ella, y menos por cómo lo trata a él y a Diana. Pero reconoce que es una persona útil, por lo que le termina preguntando qué fue lo que habló con Diana. Hestia le termina contando todo, diciéndole que ella perderá sus poderes en 2 años, pero queda decepcionada al ver que él no hará nada al respecto y que solo esperará a que ella le diga, marchándose después de que él le pidiera que todas las profecías que tenga se las diga directamente. Mientras, en la mansión, Caelus recibió una carta dirigida a ambos donde había un par de entradas para la obra de teatro, cosa que le termina informando a Hestia, quien queda en shock, ya que al ir juntos podría considerarse una cita, y mantuvo ese estado de ánimo durante los preparativos e incluso una vez llegado el día de la obra de teatro, donde Helena y Pollux le preguntan a Caelus si ella está bien, aunque él simplemente les dice que ella siempre es así, que no se preocupen. Helena se acercó a Hestia, diciéndole que todo será un éxito, por lo que Hestia comienza a pensar que no es una cita, que solo es trabajo, regresando a su estado de ánimo normal, cosa que impresionó a Caelus, quien le ofrece su brazo para ir a sus lugares, pero ella no entendía a qué se refería, por lo que él termina colocando su brazo en el de él y yéndose a ver la obra de teatro, la cual era un anuncio gigante para el jabón. Pero la pequeña historia le recordó a Hestia que ella también estaba dentro de una novela, actuando como Hestia. Al finalizar la obra, Hestia veía cómo su estrategia surtía efecto y cuando iba a hablar con Caelus fueron interrumpidos por los actores, quienes le agradecían todo, y cuando llegaron todos los demás miembros de la obra, Caelus se alejó dejándola sola en la multitud, pensando que aún le oculta algunas cosas, ya que notó cómo estaba inexpresiva durante la obra, meditando si algún día le dirá todo. Después de esto, ambos se fueron a tomar un café donde escucharon cómo unas jóvenes hablaban de la obra, además de que Hestia notó que hacían malos comentarios de Diana y que al parecer la condesa Erinye sí estaba siguiendo su consejo. Pero fue sorprendida cuando Caelus, en vez de entristecerse por lo que decían sobre Diana, soltó un comentario criticándola. Y quedó estupefacta cuando él le dijo que pediría una audiencia con el emperador. Ella le decía que no se esforzara porque aún seguía recuperándose, pero él le explica que no irá solo, que ella irá con él, cosa que la sorprende aún más, ya que él quería presentarla oficialmente con el emperador como su esposa. El día de la reunión también se encontraron con Helios y Diana. Hestia pensaba que no diría nada malo, pero no fue así, ya que Helios empezó con sus comentarios e incluso la acusó de presionar a Caelus para que retomara sus actividades, pero para sorpresa de todos fue Caelus quien intervino defendiendo a Hestia y para cambiar el punto de la conversación terminó preguntándole al emperador sobre su salud,
quien solo decía que era normal a su edad tener problemas, por lo que Kaelus agrega que está tranquilo al escuchar eso, más al saber que tiene a Diana para curarlo cuando sea necesario, lanzando ese comentario como una amenaza hacia Helios y a Diana, ya que él sabía todo. De regreso a la mansión, Kaelus y Hestia conversaban. Ella recordaba lo último que pasó en la reunión, ya que había aprovechado la oportunidad para pedir que le dieran un ducado a Kaelus, cosa que hizo que Helios y Diana pegaran el grito en el cielo, pero por suerte el emperador se lo tomó a bien, incluso pensando que Hestia era la pareja ideal para Kaelus, alabando la decisión de su hijo por tomarla como consejera, cosa que no le cayó en gracia a Helios, pero después de eso ya no dijeron más. En ese momento ella se da cuenta que Kaelus se había dormido en el carruaje y se superemociona rebotando por todos lados, y cuando llegaron a la mansión, Kaelus le dijo a Hestia que no le interesa el ducado, además de que no se lo darán sin que haga algo importante, por lo que Hestia le pide caminar un rato. Mientras, en el palacio, el emperador confesaba que se sentía mal y que no podía engañar a Kaelus, ya que se percató de su enfermedad, por lo que le termina diciendo a Helios que no deje que Diana se siga esforzando, ya que sabe que no está funcionando y que no debe de dejarla sola. Pero Helios termina yendo a verla, pidiéndole que le diga toda la verdad, por lo que Diana se da cuenta de que ya sabe la profecía, y le dice que le crea a ella, que no confíe en Hestia y que no le dijo nada porque ella se lo sugirió, pero al ver las contradicciones en sus comentarios le dice que ya no le siga mintiendo, que quiere que le diga todo, abrazándola, agregando que la ama y que estará con ella, pero esas palabras Diana las siente vacías. Hestia, por otro lado, le decía a Kaelus de una nueva profecía. Un segundo ataque iba a ocurrir, y ella sabía que eso había acabado mal, ya que Helios terminó haciendo un maltrato para detener el conflicto, por lo que le dice a Kaelus que él podría detenerlo llegando a un acuerdo con la nación vecina. Pero él, aún incrédulo, le pregunta qué pasaría si fallan las negociaciones, cosa que Hestia no había pensado, por lo que se llena de pánico e incluso le dice que si él quiere ella podría hacer ese trabajo. Y como no lo deja hablar, él la termina callando, colocando su mano en sus labios, terminando la conversación, ya que ambos quedaron sonrojados. Y más tarde, Hestia estaba meditando todo lo que pasó, aún con nervios por haber estado tan cerca de Kaelus, mientras Diana ya no sentía que podía confiar en Helios, por lo que se cuestionaba que debió de haber escogido a Kaelus, pensando en que podría arrebatárselo a Hestia, quien pensaba que no importa cuánto rezara Diana, nada cambiaría. Y con esto termina la primera temporada. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector. Así podrán usar los emojis personalizados del Pato Lector, así como tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.